En Asufin estamos muy preocupados por vuestra educación financiera. ¿Sabéis lo que es la economía digital? ¿Sabéis lo que son las fintech? Vamos a la calle a preguntar. Voy a empezar con una batería de palabras y tú me dices si te suenan de algo, no te suenan de nada. Machine learning. No. Fintech. No. Blockchain. No. Fintech. Pues no. Blockchain. No. Google. Sí. ¿Gafa? Sí. ¿Sabéis lo que son las gafas? Pueden ser dos cosas. Dime. Gafa o una palabra en Venezuela, si no estoy mal. No. Las gafas son Google, Apple, Facebook y Amazon. Ok. Si tienes que hacer una transferencia, si tienes que consultar tu extracto, ¿cómo lo haces? Me meto en la app y lo miro, simplemente muy fácil, una transferencia, en un minuto lo tengo hecho. Lo miro en la aplicación. ¿De quién te fías más? ¿De Hacienda o de Facebook? De Hacienda. ¿Quién crees que sabe más de ti? ¿Hacienda o Facebook? Facebook. Apple y Facebook. Claro, ¿quién sabe más de vosotros? ¿Vuestra red social o vuestros padres? Pues las redes sociales. Yo creo que una red social. Y FinTech verdaderamente supone una revolución en esa configuración de mercado, porque hace que se acorten las distancias entre quien necesita la financiación y quien ofrece la financiación, entre consumidores y oferentes, y hace también que desaparezcan muchas fronteras. Inicialmente se veía como un competidor al sector de las fintech, se hablaba como las pirañas que iban de alguna forma comiéndose al pez grande, ¿no? Iban comiéndose parte de esa tarta, ¿no? Gracias a Dios eso ha ido pasando, ha ido evolucionando con el tiempo, ha sido mucho de hablar mucho con el sector, de comunicar mucho, de hacer muchos libros blancos, de contar al sector qué estamos haciendo y cómo pueden colaborar. Y cuando echamos la vista atrás vemos cómo el sector también ha ido evolucionando, ¿no? Cuando uno es una startup y tiene que hacerse un hueco en un sector tan complejo y controlado y regulado como es el sector financiero, pues uno tiene que hacer mucho ruido, ¿no? Voy a acabar con los bancos y Entonces, para hacerte un hueco, para que la gente te conozca y adquiera tu producto o compre tu producto. España tiene un talento y una innovación en el sector fintech que no tiene ningún otro país en Europa continental. Ahora mismo la industria fintech está explotando y mucho. Esto ha ido evolucionando y lo que hemos visto es cómo muchas compañías han ido pivotando del B2C al B2B, es decir, de hacer un producto final a poder ser un colaborador con grandes compañías, ¿no? Porque la banca tradicional también está incorporando una cantidad de avances tecnológicos impresionantes con muchas garantías y con muchos medios. Es verdad que en ocasiones las pequeñas fintech pues avanzan más rápido y entonces sí que están interactuando. Lo que pasa es que se da una paradoja y es que la banca tradicional tiene una regulación muy exhaustiva precisamente en beneficio del sistema y en beneficio de los consumidores. Y las nuevas fintech querrían trabajar sin esa regulación, pero se genera una competencia desleal entre ellas. Y no nos olvidemos que los consumidores es verdad que ahora podemos tener una visión negativa por lo que ha pasado en la crisis, ¿no? Y por lo que ha pasado con la banca tradicional. Pero no vayamos a salir de una banca tradicional que además tiene unas garantías y que además tiene una garantía de los estados, frente a unas instituciones que a lo mejor no la tienen. Entonces el particular, cuando sale de un banco y se va a una fintech, tiene que tener más formación, si cabe, que tenía antes, porque está más a su acceso distintos productos y distintos aspectos financieros. Tras la crisis han aparecido nuevos productos, nuevos bancos, nuevas finanzas. Sales ahí fuera y te encuentras con bancos que dicen que no quieren ser tu banco. ¿Tú crees que realmente ha cambiado algo o sigue siendo lo mismo pero con otra ropa, con otro disfraz? No, yo creo que algo está cambiando. No me atrevería a decir que haya cambiado. Está cambiando. Estamos en una evolución de las finanzas que pasan de estar controladas directamente por la banca a desintermediarse, a nosotros poder operar con nuestras propias finanzas personales, que yo creo que es el camino a seguir con el tema de las tecnofinanzas, que nosotros nos empoderemos, que nosotros tomemos el poder de las finanzas y los bancos sean, entre comillas, transparentes, que a nosotros nos dé igual qué banco
o qué entidad está gestionando un determinado producto, porque son nuestros productos, y que nosotros tengamos una interfase o que nosotros tengamos una forma de relacionarnos con todos los productos independientemente de los bancos que los gestionan. Yo creo que la fintech, la verdadera fintech, es una nueva forma de relación con las finanzas. Claro, pero si hace 10 años, cuando empezó la crisis, se nos achacaba a los consumidores que no teníamos suficiente educación financiera, ¿cómo se enfrenta un consumidor actual a estas tecnofinanzas de las que tú hablas, que aparentemente son más complejas, ¿no? A mí me recuerdan un poco al Black Mirror, todo lo que vemos en esta serie que aparentemente es de ciencia ficción, pero que muchas cosas ya existen en nuestra realidad. Claro, esa es la clave, que el usuario de finanzas personales va a tener que hacer, no solo con las fintech, sino con la banca más tradicional, va a tener que hacer un esfuerzo de educación, porque la formación financiera del usuario en España es muy deficiente. Ya no está preparado para relacionarse con una tarjeta de crédito, ¿cómo va a estar preparado para relacionarse con los productos que aún no existen de finanzas? Y esa es una de las claves, no queda otra que formarnos. Para mí todo es una oportunidad, siempre tiene que ser por el bien de los usuarios, es decir, de los clientes, que les demos el mejor servicio. Si va a ser las grandes las que lo den, pues bienvenidas sean. Ya hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, WeChat en Asia, que es como el WhatsApp aquí español, pero que hace absolutamente todo, financiero, transferente, absolutamente todo. ¿Por qué crees que preocupa? Porque curiosamente con Libra hay yo percibo un consenso entre el mundo financiero, entre los bancos centrales e incluso entre los consumidores. Este consenso que después de 10 años de crisis financiera parecía imposible de conseguir, con Libra todos están de acuerdo en que hay un riesgo y que puede cambiar las reglas del mercado. Claro, vamos a ver, hasta ahora hay uno de los movimientos económicos más importantes, ¿no? Que es la posibilidad de que los bancos centrales emitan la moneda y que tú tengas una cuenta directa en un banco central, sin la intermediación de los bancos, y que se modifique la posición de los bancos en el mundo, ¿no? Y su papel y su rol que están jugando, ¿no? Entonces hoy la tecnología permite pues tener millones de cuentas corrientes en las que los ciudadanos tienen en sus bancos centrales. El problema de aquellas monedas y de aquellos ámbitos que están gestionados no por las autoridades gubernamentales o no por los bancos centrales y las instituciones es que tenemos que saber en manos de quién estamos. Sin embargo, tenemos las grandes corporaciones, las Big Tech, las GAFA. ¿Cómo pueden los estados o los consumidores o todos pedir transparencia al algoritmo, conseguir que haya una transparencia? El algoritmo debería, lógicamente, cumplir con los estándares legales. O sea, el algoritmo no debe afectar a derechos fundamentales, no debe tener carácter discriminatorio o simplemente debe cumplir con la normativa de competencia, la normativa de la Ley de Comercio Minorista, o sea, toda la regulación que sea aplicable. Porque está cediendo su intimidad y eso es algo de tal valor que no tiene precio. Pero el hecho es que en esta economía de datos cedemos nuestros datos. Lo hacemos hasta voluntariamente cuando subimos las fotos familiares, en cualquiera de las redes, y lo hacemos voluntariamente. Inconscientemente los consumidores saben que no son tontos, que están desnudándose frente a los demás y frente a la sociedad. Lo que tienen que saber en finanzas es que cuando se desnudan en sus cuentas, en sus anotaciones contables, se saben hasta sus debilidades, si están pagando un gimnasio o están pagando a un médico, a un psiquiatra, o si están comprando determinados medicamentos, o si son de determinada asociación. Se sabe exactamente todo, y con el análisis de datos se puede saber qué intereses tiene, a quién va a votar, qué va a comprar, y esto limita la libertad. Yo como usuario me descargo la aplicación, acepto todo y meto mi usuario y mi contraseña de mis cuentas bancarias. Exacto. ¿Por qué no tengo que tener miedo a que vosotros tengáis mi usuario y mi contraseña? Todos tenemos redes sociales, ¿verdad? Tienes LinkedIn, donde tienes toda tu vida profesional, tienes Instagram, donde tienes toda tu vida personal, tienes Twitter, donde tienes todas tus opiniones. ¿Qué decir? Que día a día regalamos sin ningún sentido nuestros datos, y además para que los demás nos acepten.
En este caso, no estamos regalando nuestros datos, sino que son nuestros, pero los estamos usando para que nuestra vida funcione mejor. Fintonic lo que hace es, oye, tú eres el que tienes que tener el poder de los datos. Entonces, los niveles de cifrado y seguridad más de 256 bits. En Fintonic no se te pide ni el nombre, ni el apellido, ni el número de cuenta completa. O sea, solo verás los 4 últimos dígitos. Si alguien entrara, vería supermercado móvil niños, no podría ver absolutamente Está nada más. anonimizado, digamos. Absolutamente todo anonimizado. Yo no puedo saber ni siquiera si mi hermano es usuario, nadie en Fintonic. ¿Por qué los bancos se han puesto tan nerviosos con la PSD2? Yo creo que por 2 motivos fundamentales. El primero es porque pierden la relación con el cliente, pasando a jugar un papel, digamos, secundario. Y segunda, obviamente, por motivos de seguridad. Esas terceras partes autorizadas y a disposición de los comercios tienen que mantener todas las garantías de seguridad para que no se vea comprometida a lo largo de todo el proceso. Pero sobre todo por los datos. Leía en una noticia una aplicación que habían desarrollado unos mexicanos para hacer pagos por WhatsApp. ¿Esto entraría, por ejemplo, dentro de PSD2? Es decir, WhatsApp, yo te pago a ti por la vía de WhatsApp sin pasar en realidad por el banco. Es un canal más siempre y cuando la aplicación en este caso esté dada de alta dentro del sistema, claro. Porque otra opción que ha habilitado la Unión Europea es lo que se ha denominado el sistema TIPS, que son transferencias inmediatas. Hay un sistema que opera al margen de las networks de pagos convencionales, como pueda ser Visa o Mastercard, a través de las cuales los bancos van a tener una comunicación directa, de tal forma que la transacción se tiene que realizar de manera instantánea. Alejémonos ya de aquellas transacciones que duraban una semana o 3 días. Es posible hacerlo desde hoy ya en cualquiera de los bancos de la Unión Europea. Nos encontramos con que una plataforma se limita a poner en contacto a promotores de la financiación, que son los que piden la financiación, con inversores, que son los que prestan, y presta el público, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A mí no me importa que haya este modelo de financiación, el problema está que tiene que generar seguridad y sobre todo proteger los intereses de las partes que aquí intervienen. Aquí un consumidor puede prestar y no pasa nada porque preste. Puede ser que un consumidor preste a un empresario, no hay ningún problema. El problema es que la plataforma que actúa como mediadora va a ser la que va a evaluar el riesgo de crédito cuando no lo soporta. Y no miramos mucho los intereses, las comisiones, porque además no suelen ser muy transparentes, son opacas, y contratamos rápidamente algo que nos puede comprometer nuestro futuro. Trabajáis con datos. Sí. Con datos además muy personales, tanto de salud como de hábitos, de costumbres. Evidentemente los datos a nivel de la gestión del riesgo lo que nos permiten es detectar la posible aversión o propensión que tienen las personas al riesgo, ¿no? Y en muchos casos eso está ligado a hábitos, ¿no? Por ejemplo, si alguien conduce de una forma más brusca, si alguien acelera bruscamente, bueno, pues eso es un patrón de comportamiento de conducción que puede tener mayor probabilidad de accidente, ¿no? En nuestro caso, evidentemente, para decir, una persona que está pagando un seguro que conduce de una forma agresiva y una persona que está pagando un seguro que conduce de una forma responsable, pues pensamos que habría al menos que premiar a quien conduce de forma responsable, porque además ya no solo porque esa persona se lo pueda merecer, sino porque representa un role model, un patrón en la sociedad. Tenemos un sistema absolutamente fracasado a nivel regulatorio para afrontar los nuevos retos. Necesitamos que sea mucho más célere, muy dinámico y que se adapte a la realidad. La realidad cambia cada microsegundo. ¿Cómo adaptarlo? Las nuevas formas. Los anglosajones nos inspiran con lo que llamamos los sandboxes en el ámbito regulatorio, pero lo único que podemos ofrecer es un anuncio. Pero nadie es capaz de forma ingeniosa de establecer reglas de juego, esos escenarios en los que se van a producir esas formas de operar ficticiamente sin efectos que garantizan el éxito para luego plasmarlo en el ámbito legislativo. Y además el terreno financiero, los sandboxes o el terreno de los seguros, que es donde se han probado limitadamente, con éxitos o con fracasos según los países, yo creo que es un buen escenario para luego extrapolarlo al resto de la regulación. Es una enseñanza muy buena. La regulación del futuro no podrá nacer
y esto pone en tela de juicio ligeramente nuestra soberanía popular, del ámbito de las cámaras, sino que tendrá que probarse. No podemos someter a los ciudadanos, que son quienes reside la voluntad, en ellos sí que reside, bueno, pues al buen o mal hacer. Entonces, las autoridades de competencia tenemos que estar igualmente vigilantes ante una colusión de salón, una colusión clásica entre los... analógica y una colusión digital. Para nosotros es igualmente preocupante. Y fíjate lo que nos preocupa a la CNMC, porque esto es todo un mundo en desarrollo, nos preocupa tanto que hemos creado una unidad de inteligencia económica que está tratando de identificar patrones de comportamiento, situaciones de mercado y a través de ellas extraer posibles situaciones de colusión. Es el futuro. Tenemos Big Data, y Big Data, yo te decía, puede conllevar un cierto riesgo. Big Data también es una oportunidad para la autoridad de competencia. Nosotros también podemos explotar los datos para identificar dónde están las situaciones de abuso de poder de mercado o los pactos anticompetitivos entre empresas. Si no tenemos un espacio en el que se pueda experimentar los nuevos productos y servicios financieros, la probabilidad de que esos productos y servicios financieros se puedan llevar al mercado va a ser muy lenta y van a ser otros países los que lo hagan antes que nosotros. Si yo soy una pequeña startup que tiene ese proyecto, la introduzco en el sistema Sandbox y durante un tiempo, sin estar regulado, podría operar con esa forma de funcionar, ¿no? Con esa forma de generar nuevos pagos. Es bueno para el consumidor porque se crean nuevos sistemas de pago y además es bueno para el consumidor porque está controlado por el Estado, por un supervisor. Todo ese sistema lo que pretende es generar pues, innovaciones en el sector financiero para que ideas no reguladas que ahora mismo pues, no estarían permitidas funcionen y entren en funcionamiento desde ya. Se utiliza como bandera de enganche por parte de FinTech y sus asociaciones Sandbox, como un espacio de pruebas en el que van a poder entrar en el mercado con mayor libertad sin sujetarse a las regulaciones del mercado, que son burocráticas e impiden el nuevo negocio. Esto es un enorme error. Lo que necesita FinTech es regulación y seguridad jurídica, y solo así va a poderse desarrollar. Siempre las finanzas se han desarrollado con normas, si no, se paran. Luego, FinTech lo que necesita es regulación, una regulación adecuada. Sin embargo, hay muchísimas críticas porque se considera que de alguna manera las fintech quieren ganar ventajas competitivas entrando en la sandbox, y desde sectores pues como la propia banca tradicional se habla de reserva de actividad, de misma regulación para todos. ¿Cómo te defiendes tú bueno, o cómo se defiende el modelo sandbox de estas críticas? Bueno, es que cuando se tiene un proyecto que puede entrar dentro del ámbito sandbox, no hay por qué ser una startup. Puede ser una entidad bancaria a la que lo presente. Todos están autorizados para entrar ahí. Lo que entran son proyectos, no entidades. ¿Qué es lo que pasa? Que la innovación está en las startups, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos que entran en otros sandbox extranjeros son de startups porque son quienes tienen las ideas. Lo que pasa es que, claro, la banca o las aseguradoras pueden fichar a las startups y participar en el proyecto, o dentro de sus departamentos de innovación presentar sus propios proyectos. O sea que esto es para todos, no es que sea necesario no tener una empresa formada o estar empezando, todo el mundo puede presentar su proyecto. En el fondo, los corredores de seguros representamos al consumidor, al cliente, al usuario de seguros, y por tanto lo que no deberíamos ser es complacientes con aquello pues, que no está pensado para cumplir la función que debe servir a la protección del consumidor. Y por tanto, pues aquello que chirría, aquello que no cuadra con la misión, pues debería de ser denunciado o ayudar a corregirlo, y desde luego si mantenemos las cosas bajo la alfombra no somos sino cooperadores necesarios. Entonces yo tengo asumido este papel, eso lo tengo clarísimo, y eso me cuesta algún que otro disgusto, ¿eh? Se habla de blanqueo de capitales, de una sociedad al margen de la ley, digamos. ¿Crees que realmente esto es así o crees que de alguna manera se está intentando poner puertas al campo, que esto, el blockchain, la economía digital va a avanzar, queramos o no, porque forma parte ya de nuestro mundo? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que el mundo real, como bien lo dices, yo siempre hablo del mundo físico, ¿no? Del mundo que nos tocamos, y del mundo digital. El mundo digital existe, Internet ya tiene sus años, y cómo hemos usado Internet
Estamos aprendiendo, o sea, el web no tiene tantos años, ¿no? La tecnología web es del 2000, ¿no? Si realmente decimos la bomba del web, de las websites, del e-commerce fue hace 20 años, poquito más. Entonces estamos todos aprendiendo a vivir en el mundo digital y sí que es verdad que tenemos lo que sería el analfabetismo digital. Entonces sí que tenemos ya de ser conscientes que el mundo digital existe, que nuestra vida digital es incluida la economía digital y que tenemos que hacer lo que es el espejo de nuestra vida física, de lo que nos importa en nuestro mundo físico, de quiénes somos en nuestro mundo físico y quiénes queremos ser en nuestro mundo digital. No ponernos máscaras y entonces cuando ya estamos en el mundo digital hay buenos y malos. El ser humano continúa siendo ser humano. ¿Cómo piensas tú que el consumidor tiene que implicarse y cómo podemos desde las asociaciones de consumidores también y instituciones como la tuya, que también hacéis mucho trabajo en la educación financiera? Creo que nos enfrentamos a dos cuestiones muy importantes. Una modificación sustancial de la forma en la que se presta el dinero, en la que se realizan las finanzas, y una vida cada vez más larga. Una vida cada vez más larga sobre la que tenemos que reflexionar muchísimo de cómo vamos a financiar nuestra vida. Hoy en día la vida tiene diferentes aspectos y diferentes altos y bajos. Vamos a tener diferentes fases, con trabajo, sin trabajo, con diferentes matrimonios incluso y con diferentes proyectos vitales. Y todo esto hay que financiarlo. Y el individuo tiene que asumir la responsabilidad de saber financiar su vida y de saber optimizar todos sus recursos. Entonces, igual que sabemos cuando vamos a un trabajo cuál va a ser el salario que nos van a pagar o cuál va a ser la paga extra que vamos a tener, tenemos que saber qué hacer con ese dinero y cómo invertirlo bien o cómo financiar bien nuestras actividades. Y yo creo que hay que repensar mucho la forma en la que se está dando la educación financiera en este país, desde los colegios hasta de una manera permanente y constante. Es sorprendente cada estudio que se hace de que la gente no sabe la diferencia que existe entre un préstamo, entre alquilar una casa o comprarla, entre invertir en un fondo o comprar acciones, entre muchísimas cosas, cuál es el interés compuesto. Y todo esto es absolutamente decisivo para que optimicemos nuestros recursos, que no son muchos. Yo de hace tiempo la verdad es que vi clarísimamente que en el mundo de los servicios de inversión, ¿no?, que es un subconjunto del mundo de los servicios financieros, la tecnología o la revolución digital iba a arrasar todo lo conocido, ¿no? Y la verdad es que en la institución, aparte de ese tema, digamos, personal, de no estar muy de acuerdo en ese tipo de productos, vi que era imposible, ¿no? Así que nada, salí de allí y bueno, conjuntamente con otros socios, pues montamos lo que es, soy cofundador de Finicen, ¿no?, que es un poco la tecnología aplicada al mundo de las inversiones, ¿no? Un robo-advisor. Claro, pero ¿qué es un robo-advisor? Bueno, un robo-advisor al final, la evidencia empírica demuestra que en el largo plazo muy pocos gestores activos van a tener sus índices, ¿no? Eso es algo que en Estados Unidos ya hace tiempo que lo tienen más que claro. De hecho, en Estados Unidos la inversión pasiva o la inversión basada en fondos índices supone ya casi el 40% de la inversión total. En Europa cercano al 20% y en España no pasamos del 2%, porque hasta ahora los servicios de inversión, la distribución de los fondos de inversión sigue estando en manos de las redes bancarias, que no venden este producto porque no tienen margen, ni más ni menos, ¿no? Entonces, la inversión pasiva automatizada, es decir, aplicar, digamos, las soluciones tecnológicas para que un inversor, cualquier ahorrador, muy sencillamente desde su casa, pueda invertir, digamos, en una cartera muy diversificada en todo el mundo con bajos costes, ¿no? Y ese es un poco el modelo de negocio que supone esta gestión automatizada. Desde Asofin llevamos 10 años trabajando sobre todo en la resolución de problemas que la gente ha tenido con sus bancos. Cuando vemos cómo la tecnología está avanzando en la vida de las personas, cómo ya forma parte de nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta, nos planteamos los posibles problemas que van a tener los usuarios en el futuro. Y decidimos que desde Asofin debíamos abordar estos temas desde un punto de vista muy constructivo, desde un punto de vista muy analítico, porque realmente está pasando. Es difícil saber qué consecuencias va a tener, pero si no reflexionamos sobre ello y si no hacemos partícipes a los consumidores de este mundo que ya existe, ya sucede, difícilmente nos podremos enfrentar a los problemas que vamos a tener en el futuro.